7. Los tres mundos. El mundo del espíritu. Antes de pasar a estudiar las fases siguientes del peregrinaje del espíritu, es necesario observar la región en que éste entra, el mundo del espíritu. Este mundo es tan diferente del mundo físico que todo lo que se diga parecerá pura fantasía a quien solo confía en sus sentidos físicos. Lo que ya fue dicho con respecto al mundo anímico tiene aquí mayor valor. Es indispensable valerse de la semejanza para describirlo, pues nuestro lenguaje, que se aplica exclusivamente a la realidad sensible, no es ciertamente rico en vocablos apropiados para el mundo espiritual. Por esto rogamos al lector que considere muchas de las cosas que aquí se dirán como simples indicaciones encaminadas a dar una idea aproximada. Todo lo que se describe es tan distinto del mundo físico que solo es posible presentarlo de esa manera. El mismo autor tiene siempre presente cuán poco corresponden sus palabras a la verdadera experiencia en este campo, por causa de lo imperfecto de nuestro medio de expresión, solo propio del mundo físico. Ante todo es necesario advertir que el mundo espiritual está tejido por las mismas sustancias, también la palabra sustancia naturalmente se emplea aquí en sentido figurado, de las que está constituido el pensamiento humano. Pero el pensamiento, tal como vive en el hombre, es solo una imagen, una sombra de su verdadera entidad. El pensamiento que surge en la mente del hombre es, en relación a la verdadera entidad correspondiente en el mundo espiritual, como la sombra de un objeto con respecto al objeto mismo. Cuando en una persona se ha despertado el sentido espiritual, percibe realmente las entidades del pensamiento, como el ojo físico ve una mesa o una silla. El individuo anda en un ambiente de seres pensamiento. El ojo físico percibe, por ejemplo, un león, y el pensar basado en lo sensible percibe solamente el pensamiento león como una sombra, como una imagen. El ojo espiritual ve en el mundo del espíritu el pensamiento león de una manera tan real como el ojo físico ve un león físico. También aquí podemos recurrir a una comparación ya empleada cuando hablábamos del mundo anímico, esto es, que lo mismo que al ciego de nacimiento después de operado el mundo se le aparece en un instante con nuevas cualidades de colores y de luces, así a quien aprenda a emplear el ojo espiritual en el ambiente le parece un mundo nuevo, el mundo de los pensamientos vivientes o de los seres espirituales. Ante todo, en este mundo se ven los arquetipos espirituales de todos los objetos y de todos los seres existentes en el mundo físico y en el mundo anímico. Representémonos un cuadro presente en la mente del pintor antes de ser pintado en la tela y nos servirá de comparación para lo que aquí se entiende con el nombre de arquetipo. Poco importa si el pintor ha tenido o no en la mente tal arquetipo de su cuadro antes de pintarlo, y que éste, en cambio, se vaya completando durante el trabajo práctico. En el verdadero mundo espiritual existen tales arquetipos para cada cosa y los objetos y seres físicos son copia de dichos arquetipos. Es fácil comprender que quien se fía únicamente de sus sentidos físicos sea incrédulo en este mundo de los arquetipos y sostenga que estos no son más que abstracciones que la razón se forma sobre los objetos físicos. Dado que no puede verlos en aquel mundo superior, conoce el mundo del pensamiento solamente en sus abstracciones. Ignora que al clarividente esos seres espirituales le son tan familiares como para él le son su perro o su gato, y que incluso el mundo de los arquetipos tiene una realidad mucho más intensa que el mundo de los sentidos. Ciertamente la primera mirada en este mundo espiritual produce una impresión todavía más confusa que la del mundo anímico, porque los arquetipos, en su verdadera forma, se asemejan muy poco a sus copias físicas y son también muy diferentes de sus sombras, esto es, de los pensamientos abstractos.
En el mundo espiritual todo se halla en actividad y en continuo movimiento, en continua creación. No existe reposo o una permanencia estable en un lugar, como en el mundo físico, porque los arquetipos son seres creadores, son los constructores de todo lo que se genera en el mundo físico y en el anímico. Sus formas cambian rápidamente y en cada arquetipo existe la posibilidad de asumir innumerables formas específicas. Ellos mismos, en cierto modo, hacen brotar las formas particularizadas y apenas ha nacido una, el arquetipo se dispone a originar la siguiente. Los arquetipos tienen entre sí relaciones de afinidad, no actúan aislados, sino que se necesitan de los demás para la creación. A menudo colaboran numerosos arquetipos con el propósito de producir un ser determinado en el mundo físico o anímico. Además de lo que se puede percibir en el mundo espiritual, por medio de la visión espiritual, existe en él también otra experiencia que se puede designar como una audición espiritual. Tan pronto el clarividente asciende del mundo anímico al espiritual, los arquetipos que percibe resultan también sonoros. Este sonido es un proceso puramente espiritual. Nos lo debemos representar sin asociarlo al pensamiento del sonido físico. El observador se siente entonces sumergido en un mar de sonidos, y en estos sonidos, en estas resonancias espirituales, se expresan los seres del mundo espiritual. Las leyes primarias de su existencia, sus recíprocas relaciones y afinidades, se expresan en el acorde de sus armonías, en el ritmo y la melodía. Lo que en el mundo físico es comprendido por la mente como ley, como idea, se representa aquí al oído espiritual como espiritualidad musical. Los pitagóricos llamaban a esta percepción del mundo espiritual la música de las esferas. Para quien ha abierto el oído espiritual, la música de las esferas no es solamente cosa imaginaria o alegórica, sino que es una realidad espiritual bien conocida por él. Pero si queremos formarnos un concepto de esa música espiritual, debemos alejar de nosotros toda idea de la música referente a los sentidos como la percibida por el oído físico. Se trata aquí de percepción espiritual y como tal debe permanecer muda para el oído material. En las descripciones que ahora siguen dejaremos de lado para mayor simplificación toda referencia a la mencionada música espiritual. Será necesario tener presente que todo lo que describiremos con el nombre de imágenes o luminosidad es al mismo tiempo sonoridad. A cada color, a cada percepción de luz, corresponde un sonido espiritual y a toda combinación de colores corresponde una armonía, una melodía, etc. Se requiere tener presente también que donde predomina la sonoridad no cesa absolutamente la percepción del espíritu. Al contrario, a la luminosidad se le agrega la sonoridad. En las páginas siguientes, donde se habla de arquetipos, es preciso agregar siempre la idea de sonidos primordiales. Hay también otras percepciones que por analogía se pueden indicar como sabor espiritual, etc. Pero no continuaremos con la descripción de estos procesos, porque al referir algunos modos de percibir, tomados del conjunto del mundo espiritual, intentamos solamente despertar una representación de ese mundo.